Presidente de la Federación Agraria Argentina. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Eduardo, muy bien. No están muy felices con el gobierno, ¿no? Me parece, en la mesa de enlace. No estamos contentos con las resoluciones que tienen que ver con la toma de decisiones en cuanto a retenciones, ¿no? Porque habíamos transitado o empezado a transitar un camino de rebaja de retenciones en enero, que de alguna manera es el compromiso de este gobierno de ir hacia la baja de la presión impositiva. Bueno, entendemos que las condiciones están dadas para seguir en esa baja transitoria hasta llegar a la eliminación final, pero bueno, en estos días, el 30 terminó ese decreto, el plazo que le habían puesto a este decreto, y bueno, volvieron a tener los niveles de retenciones que tenían en enero para soja, girasol y sorgo. Sí. No así para trigo y cebada, que también fue un reclamo que hizo la mesa de enlace en enero cuando salió esta resolución y era provisoria, sabíamos que terminaba el 30 de junio. Tuvimos una reunión con el ministro de Economía, le explicamos en aquel momento y después varias oportunidades al secretario de Agricultura que el trigo necesitaba previsibilidad al momento de iniciar la campaña. Bueno, en estos días estamos sembrando trigo, ya hace unos días que empezó a sembrar trigo, y efectivamente esa rebaja se prorrogó hasta el año que viene. Con lo cual decimos, estas medidas que tienen fecha de vencimiento no son buenas porque no generan certidumbre en los mercados, porque no generan previsibilidad a los productores, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Bueno, la verdad que las retenciones son el peor de los impuestos, Eduardo, que le han hecho tanto daño durante tantos años, ¿no? Al sector productivo y a la Argentina. Bueno, entendemos que es un impuesto que tiene que desaparecer. Andrea, Guillermo Laborde, un gusto saludarla. Guillermo, buen día. Uno, hablando con muchos productores, incluso representantes, y quería confirmarlo con usted, está la sensación, incluso bajando las retenciones, aumentaría lo que produce el campo y hasta diría que la pérdida de recursos no sería tanta incluso, que podría incluso hasta subir. Bueno, claramente tendría que suceder eso rápidamente, ¿no? Porque las retenciones son un mal impuesto en todo sentido, pero además son muy distorsivos. ¿Por qué? Porque los pagamos aún en pérdida nosotros. Cuando uno cosecha, no tiene que ver con la ganancia o con la pérdida del productor. Cosechás y lo que cosechás, es 300 toneladas porque te fue muy mal, porque hubo sequía, hubo inundación o lo que fuere, el 33% se te va en retenciones. Entonces es totalmente asfixiante para el productor. Si ese dinero se quedara en los campos primero, claramente se reinvertiría rápido, porque el productor argentino, además, hay que decirlo, nosotros somos resilientes, somos inversores, no especulamos, enseguida se aplicaría para producir mucho más. Y ese producir más se traduciría rápidamente en mayor volumen de cosecha. Y ese mayor volumen de cosecha son más recursos para todos, para los productores, para los pueblos, porque eso se distribuye después en cosas que se gastan en los pueblos, y para el Estado, claramente, porque habría más impuestos para cobrar sobre más producción. Están hechos los cálculos, sí, y efectivamente se traduciría. Lo que pasa es que, bueno, es un recurso que se dejaría de percibir rápidamente en el Estado Nacional, claro, y habría que esperar una campaña por lo menos para volver a recuperar. Claro, que creo que es lo que pasó en Brasil, incluso que no tiene retenciones y nos gana por goleada en cuanto a producción de soja. Bueno, es que las retenciones no existen en ninguna parte del mundo, son un castigo a la producción. Eso es claro, digamos. Uno tendría un país como Argentina, netamente agropecuario, agrícola por excelencia, que exportamos todo el tiempo, tendría que promocionar más exportación para que entren más recursos. De esta manera se promociona menos exportación. Claramente, si uno puede hacer agregado de valor adentro de la Argentina o dárselo a los animales y convertirlo en proteína cárnica, haría eso, porque sacarlo del país tiene un costo de un 33%. Es ilógico para un país que tendría que promocionar la exportación, por eso lo hemos sentido un castigo durante tantos años, no solo sentido, digo, se nota en los números, porque claramente nos estamos quedando atrás de países vecinos, como por ejemplo Brasil, que de pasar a ser un país importador de cereales, hoy es el primer exportador. Totalmente. Andrea, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Andrea Sarnari, la presidenta de la Federación Agraria Argentina.